Damos apertura a este video educativo y creativo con un cordial saludo. Universidad Tecnológica Indoamérica, Facultad de Ciencias Humanas y de la Salud, Carrera de Psicología, Evaluación de Pruebas Psicológicas Proyectivas. Docente de la misma, Cristian Silva. Autoras del video, Anabel Benalcázar y Jocelyn Luna, pertenecientes al sexto semestre Paralelo B, con el tema referente a los test proyectivos gráficos, donde daremos a conocer su concepto, su importancia, características más relevantes y su clasificación. Los test proyectivos gráficos son una herramienta muy útil para el psicodiagnóstico y la evaluación psicológica, que pueden realizarse en diferentes ámbitos. La importancia de estos test proyectivos gráficos es que nos permiten acceder al inconsciente del sujeto a quien se aplica dicho test, mismos que son ideados para que ellos puedan proyectar sus conflictos inconscientes sin ser consciente de ello, es decir, que no pongan barreras, resistencias, juicios de valor, entre otras, donde podemos nosotros así obtener una información muy valiosa en la clínica. Vamos a hablar sobre los principales test proyectivos utilizados, como son el test del animal, el test de la familia cinética o kinestésica, el test de la pareja, el test de la persona bajo la lluvia, el test HTP, el test del árbol, el test de la figura humana, el test del dibujo de un animal. Esta es la técnica del dibujo e historia de un animal. Este también es conocido como LATS, Levy Animal Drawing Story Technique. Esta fue creada por Levy en 1958. La misma es una técnica proyectiva sencilla que se puede aplicar de forma individual, colectiva, tanto en adultos, niños y adolescentes, en el cual se le pide al sujeto que dibuje un animal, el que quiera, y como opción se le puede invitar a que escriba la historia del mismo con todos los detalles como nombre, edad, sexo, tipo de animal, en el cual se va a representar los impulsos, los deseos inconscientes de la persona, permite también reflejar la angustia y proyecta la personalidad interna de este sujeto. El test de la familia fue creado por Porot en 1952, quien para más tarde, Louis Corman en 1961, introdujo algunas modificaciones importantes donde se daba varias instrucciones al niño. El test de la familia es una de las pruebas más utilizadas con independencia de edad. Se puede solicitar tanto a adultos como niños y se les pide que dibuje una familia. Esta prueba nos permite conocer cómo ve el sujeto a su familia y los lazos afectivos que hay en los diferentes miembros de la misma. La diferencia con el test anterior es que en este test gráfico se anima a dibujar una familia en movimiento, con una consigna como dibuja su propia familia haciendo alguna tarea. En este test se pueden ver los roles que el paciente da a cada uno de los integrantes del dibujo, el movimiento que da a la escena, los posibles conflictos que pueda haber con algún familiar y las interacciones en diferentes ambientes. El test de la pareja, que fue creado en 1964 por James Bernstein. El test de la pareja es muy interesante, que también es conocido como el test de las dos personas. En este test se suele dibujar a dos personas. A veces nos muestran cómo es el vínculo que mantienen o establecen con otra persona o con alguien que fantaseen, pero también puede ser una muestra cómo se ven a sí mismos, si se produce una disociación de sus propios rasgos y la dificultad que pueden haber de tener una imagen unificada de sí mismos. La persona bajo la lluvia nos muestra qué recursos tiene una persona para enfrentarse a las adversidades. Esta es una prueba gráfica proyectiva de mucha utilidad, tanto porque suele ser bien acogida como porque nos muestra mucho de sí mismo, cómo se enfrenta a la vida, cómo se siente frente a ella en una sola imagen, nos permite evaluar el manejo del estrés e identificar los niveles depresivos de una persona. El test HTP, quien fue creado por John Buck, un psicólogo estadounidense, en el año de 1948. Lo denominó este test HTP con las siglas en inglés que significan House Tree Person, donde traducidas es el test de casa, árbol y persona. Este test es muy frecuente que se utilice en la clínica y de manera independiente a la edad del sujeto. Puede pasarse únicamente uno de los tres tests que lo componen o pasar los tres tests para poder hacer comprender y acceder a cada uno de los rincones del inconsciente
del sujeto a quien se está aplicando dicho test, ya que es mucho más fácil proyectar sobre un árbol que sobre una persona. El test de la figura humana, quien fue creado por Karen McCovern en 1949, que es un instrumento para conocer determinados rasgos de la personalidad. Este test de la figura humana puede consistir en 2 dibujos. Se solicita al sujeto que dibuje una figura humana y una vez terminada se le puede pedir que dibuje otro del mismo sexo en el lado contrario de la lámina. En este tipo de test suele ser mucho más fácil distanciarse, por lo que pueden aparecer más resistencias y conflictos a la hora de que el sujeto realice el dibujo. Los test proyectivos podemos identificar rasgos de expresionalidad de la personalidad, como son la agresividad, temores, preocupaciones, manejo de emociones, sentimiento de culpa, sentimientos de inferioridad, inseguridad, dudas, frustraciones, conflictos sexuales, sintonía con los deseos y afán de superioridad. Según Hammer, en 1989, las pruebas proyectivas permiten la captación esencialmente de los elementos inconscientes de la personalidad, y esto permite provocar una amplia variedad de respuestas subjetivas que proporcionan conocimiento acerca del paciente, ya que permite expresar contenidos gráficos y verbales, sentimientos, afectos, dolores, tensiones internas, manifestaciones de experiencias vividas y actuales. Y para analizar las pruebas proyectivas influyen 3 ejes, que son la acción psicomotriz, que se refiere al grafismo, es decir, la estructura gráfica, cómo dibuja la persona. Luego tenemos la representación mental, que es lo que dibuja la persona y la interpretación del contenido del dibujo. Y por último, el relato verbal, que es lo que la persona dice, la asociación que hace. Estos proyectivos gráficos es que nos permite conocer la estructura del paciente, cómo es, quién es, cómo se ve él mismo. También nos permite identificar los conflictos y problemas del sujeto, qué es lo que le puede estar pasando. También conocer la dinámica de su comportamiento, cómo actúa y cómo reacciona. Y la utilidad de estos test es que son necesarias e imprescindibles porque forman parte de la evaluación, para así poder llegar a un diagnóstico más profundo e integrador, ya que recordemos que los test proyectivos por sí solos no permiten llegar a un diagnóstico, por lo cual es necesario aplicarlos en conjunto con la entrevista al sujeto, entrevista a terceros y los test objetivos.